días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Damos la bienvenida a cada uno que se esté uniendo o esté sintonizando este estudio, ya sea directo o indiferido, pero damos gracias a Dios y pedimos de que sea Él que esté bendiciendo cada una de vuestras vidas, hermanos. Bendito el Señor. Hoy es día miércoles 13 de septiembre del año 2023 y es una transmisión de Iglesia Cristiana, Misión Cristiana Elim de Sydney, Australia. Como está registrada acá, es Elim Mission Christian Church de Sydney. Y bendito sea el Señor que nos permite estar una vez más, abrir su palabra, meditar en ella y esperar de Él, hermanos, que ese es el propósito siempre, esperar de Él lo que Él tenga para nosotros en esta oportunidad. Quisiera, hermanos, que oráramos antes de leer estos unos versículos. Oremos al Señor y pidámosle a Él su bendición. Padre bueno, gracias, bendito Dios. Te agradecemos, Padre Santo, por la vida que nos has dado, por este aire que podemos respirar. Oh Padre Santo, por los alimentos que nos has dado, el sustento, las provisiones. Sabemos, oh Dios, que todo cuanto somos, tenemos o hacemos es por tu misericordia, por tu amor y bajo tu voluntad, oh Padre Santo. Te damos gracias por ello y te pedimos una bendición especial para cada amigo, hermano, hermana que esté atento a esta transmisión, donde quiera se encuentre, oh Padre bueno. Ahí pedimos, oh Dios, que llegue tu mano de instrucción a bendecir las vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por quien encomendamos en esta hora esta palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Leemos unos versículos quizás siempre conocidos en Santiago, en la carta universal o la epístola universal de Santiago, apóstol. En el capítulo 1, que ya todos conocemos la conclusión que Santiago llega en estos versículos, pero leamos capítulo 1 de Santiago y leemos desde el versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: Él, ahí se refiere a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es, hermanos, quizás bien claro lo que el apóstol, lo que Santiago nos enseña en estos versículos. Pienso que quizás amerita simplemente que podamos reflexionar y detenernos
en lo que Santiago está diciéndonos en estos versículos, en lo que Santiago está explicándonos en estos versículos. Pues aquí Santiago, está interesado en demostrar cuál es el verdadero origen de los que están leyendo esta carta, de usted y de yo. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde salimos? ¿O por qué motivo, por qué razón estamos aquí? Dice que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. ¿De dónde venimos? ¿A quién pertenecemos? Aquí lo dice claramente. Aquí dice, y Santiago quiere que los que comprendan de dónde y que sepan de dónde han venido, él quiere de que realmente le den valor a ese entendimiento, a esa comprensión. Que le den el verdadero valor que se merece. El comprender la posición que se tiene en el reino de Dios. Y claramente en el versículo 18, ahí lo explica de una vez y dice: Dios, Él, el Señor, por su propia voluntad, de su voluntad, no la nuestra, no porque se lo pedimos. Nadie de nosotros le pidió a Dios que obrara en amor y en misericordia para con nosotros. Ninguno de nosotros tenía la capacidad, dice la Biblia, que estábamos muertos en pecados y delitos. Por lo tanto, no había esa capacidad ni ese entendimiento para decirle a Dios que hiciera esa misericordia, o que tuviera esa misericordia y nos llamara. Por lo tanto, es claro en decir que Él fue de su voluntad, de su gusto, de su placer, salió. ¿Qué hizo Él? Dice que nos hizo nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hemos nacido de nuevo. Eso es la enseñanza bíblica. Si no nacieseis de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. Si no nacieses de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? La pregunta que Nicodemo se confundía. Y el Señor acá nos explica a través de Santiago, dice: Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. No nosotros nos decidimos: voy a hacerme cristiano a partir de mañana. Así dicen muchos. Mucha gente dice: voy a esperar el año nuevo, allí me hago cristiano. Va a seguir esperando año y año y año porque nunca lo va a lograr. Dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es su palabra, hermanos. Es su palabra, la verdadera. Su palabra, la verdad. Su palabra, la que nos ha hecho libre. Cuando dice: la conoceréis y serás libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad somos libres. Al conocer la palabra de verdad es cuando nos hemos dado cuenta o hemos venido a ser parte del reino de Dios. Mucha gente, hermano, lee la palabra, algunos la estudian con varios propósitos históricos, propósitos poéticos, propósitos religiosos, o quizás cualquier propósito para rechazarla. Muchos la leen de diferentes propósitos, pero eso no tiene el verdadero valor. Aquí está diciendo que esa palabra de verdad es para aquellos que han sido engendrados de Dios, los que hemos nacido de nuevo de Dios. Ellos somos nosotros los que tenemos la palabra de verdad. Y si usted mira acá, el versículo 18 dice, Santiago, él se involucra en esto, dice, nos
hizo nacer. No les está diciendo ustedes nacieron, no, Él se incluye. El ser perceptor de la palabra de Dios era igual, hermano, el mismo nivel tenía para los apóstoles del principio como para nosotros que hemos llegado ya al final de los tiempos a creer en esta verdad, pero todos pertenecemos al mismo grupo. Aquí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, y al habernos hecho nacer por la palabra de la verdad, nos hizo primicias, dice, de sus criaturas. Nos hizo primicias, nos hizo los primeros frutos de sus criaturas. Ese es el privilegio, hermanos, que Dios nos ha dado. No sé si lo comprendemos, no sé si lo podemos visualizar, no sé si lo podemos comprender a cabalidad, que es, hermano, la misericordia de Dios la que nos trajo, nos cambió, nos transformó, nos regeneró, nos hizo una nueva criatura, y todo eso fue por la palabra de Dios. Y hemos venido a ser fruto de esa palabra. Hermano, es maravilloso cuando uno comprende la verdad de la palabra de Dios. Es maravilloso y poder, hermano, deleitarse en ella, poder deleitarse en la palabra del Señor. Bienaventurado el varón, dice el salmista, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así dice el salmista. Bienaventurado, en esa ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, dice, junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mas el malo, dice, es como el tamo que se lo lleva el viento. Por tanto, el malo no florecerá, no se levantará. Solo el justo se levantará en aquel día. Pero es bienaventurado el que medita en su palabra, porque hemos sido engendrados. Eso, hermanos, la palabra de Dios fluye en nuestras venas. Es como el oxígeno. Sin el oxígeno en nuestra sangre, el cerebro, el primero que va a ser afectado al no llegar oxígeno. Así es la palabra de Dios, hermanos. Si no fluye en nuestro corazón, vamos a ser afectados y no vamos a sobrevivir. Por eso la palabra de verdad damos frutos. Después el versículo 19 dice, por esto, dice, mis amados hermanos, por este motivo, por esta razón, porque hemos sido hechos nuevos, hemos nacido de esta palabra, por este motivo, por eso, hermanos, mis hermanos amados, dice, todo hombre sea pronto para oír. Ese es un anhelo. Tenemos que agudizar los oídos para escuchar primero, para ser prontos para escuchar, pero rápidamente saber qué es lo que estamos escuchando. Después dice, y luego dice, tardo para hablar. Pronto para escuchar, escuche y detecte. Oiga y detecte. Aprenda escuchando. Y dice, cállese. Hay gente que no puede escuchar porque quieren hablar. Hay personas que son incapaces de sentarse a escuchar algo porque lo que quieren ellos es que les escuchen a ellos. Empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. A decir, dar su opinión, aunque no se la pregunten, a decir, yo pienso de esta manera, las cosas son de esta forma, yo digo aquello, yo voy a la iglesia si me dan chance de hablar, yo voy a la iglesia si me dan chance de predicar. Perdón. Y es eso. Aquí dice, no, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, y además sea tardo para airarse.
No se enoje. No se trata de hermanos, de poner nuestra opinión. No se trata de dar nuestras ideas. Todo lo que importa, lo que aquí Santiago está diciendo, lo que importa es la palabra de Dios, no la mía. Lo que importa es la palabra que está escrita, que se nos ha sido dada. Hermano, si usted quiere que el Señor le hable, abra la palabra y Dios le va a hablar. Le garantizo, abra la palabra y Dios le va a hablar. Que le va a gustar a usted, quizás no, pero que si Dios le va a hablar, le va a hablar. No ande pidiéndole a fulanito de tal que le averigüe a ver qué es lo que Dios quiere decirle. No, aquí está ya. Por eso dice, sea tardo en hablar, sea tardo en airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Somos pecadores, somos humanos. La justicia de Dios es pura y santa, la nuestra es pecaminosa. Por lo tanto, si nos enojamos porque queremos que se escuche lo que nosotros creemos que es, estamos airados y no es la justicia de Dios la que estamos implorando. Después dice acá, 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es maravilloso lo que Santiago dice acá. Tenemos en primer lugar, hermanos, que someternos a la palabra de Dios, lo que dice el versículo 18 y 19, ser obedientes a esa palabra de Dios que nos ha sido dada, hermano, que nos ha sido, que hemos nacido de ella, ser obediente. Pero después dice, tenemos que vivir en pureza, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, todo aquello malo, pecador, pecaminoso, carnal, eso hay que desecharlo, dice, en luz de la palabra de Dios. No es que alguien le va a decir deséchelo porque sí, sea bueno. ¿Y cómo voy a ser bueno? Sea perfecto, ¿cómo voy a ser perfecto? Es por la palabra de Dios. A través de la luz de la palabra de Dios podemos vernos. Y después dice, desechando esa inmundicia, malicia, en recibir con mansedumbre, con humildad. Bueno, hay que ser obediente, hay que actuar en pureza y hay que estar con humildad. Eso es lo que nos enseña acá. La obediencia, la pureza, la humildad frente a la palabra de Dios. No frente a nadie, frente a la palabra de Dios. Obediencia. Vamos a callar cuando haya que callar. No nos vamos a airar porque nos gusta airarnos, no. Obediencia. Eliminando toda inmundicia y con mansedumbre. ¿Recibir qué? La palabra implantada. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra ahí implantada, hermano, no sé si la podemos haber observado anteriormente con ese detalle. Implantada, es decir, la palabra, hermano, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Y se lo voy a probar. Yo lo había prometido en Jeremías 31-33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál va a ser el pacto? Daré, dice, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
escribiré, dice, mi ley en la mente y en el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque será mi pueblo y yo seré su Dios. Y acá Santiago dice, esa palabra ha sido implantada, ha sido escrita en el corazón, ha sido escrita en la mente, ha sido revelada, ha sido implantada. No se la puede sacar, hermano. Si es nacido de Dios, no se puede sacar la palabra, porque ha nacido de Dios a través, como dice acá, a través, por medio de la palabra de verdad. Ha sido implantada dentro, y eso es lo que vale la pena. Dice, y esa palabra, la cual al final del versículo 21 dice, la cual puede salvar vuestras almas. Implantada, hemos nacido y nos salva. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más? Nos ha dado la palabra, hemos nacido de esa palabra, nos ha implantado esa palabra y nos da vida eterna. Esa es la palabra de verdad, hermano. Por lo tanto, dice Santiago, sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, hermano, si es algo tan valioso, si es algo tan profundo, si es algo de que ha traído resultados, nos ha hecho nuevos, por lo tanto, dice Santiago, hay que ser hacedores y no oidores solamente, si no nos engañamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, es igual, dice, es semejante a aquel hombre que considera su rostro en un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es un pobre demente, ¿verdad? Que se miró en un espejo, se fue y no sabía ni cómo era él. Ese es igualito, dice, el que escucha la palabra y no la hace. Una mirada superficial, eso es. Una mirada medio se mira en el espejo superficialmente y se fue. Se le olvidó cómo era. Mucha gente solamente una mirada superficial. ¿Qué dice el salmista? Leamos Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista se deleitaba, hermano, en la palabra de Dios. Sabía que la palabra de Dios le daba vida. Así dice Santiago, nosotros igualmente no seamos solamente oidores, sino actuemos, hacedores de la palabra de Dios. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace, como le dice a Josué 1:8, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí dice, será bienaventurado en lo que hace, todo te saldrá bien, le dice. Si es esta ley, esta palabra, la que está guiando tu vida, tu corazón. El que oye la palabra y la hace, dijo el Señor Jesucristo, es semejante a aquel hombre que hizo su casa sobre la roca. Vino la tempestad y su casa siguió firme.
Vino la tormenta y su casa siguió firme, porque la hizo sobre la roca, lo cual es igual escuchar y hacer la palabra de Dios. El que escuchó y no la hizo, dice, es como el que construyó su casa sobre la arena. Le fue mal, le fue mal. Serás bienaventurado en todo lo que hagas, le irá bien. Y acá dice, serás también bienaventurado el que guarda la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, es nuestra vida. Esta palabra de Dios es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Ahí nos damos cuenta cómo somos, cómo estamos y qué debemos hacer. Nos enseña que debemos de actuar en pureza, en humildad, en obediencia, en mansedumbre. Todo eso, hermanos, es la palabra de verdad que hemos recibido. ¿Cuánto valor le damos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto la valoramos? ¿Cuánto la apreciamos? ¿Cuánto la vivimos? Que Dios nos ayude a tomar valor, fuerza y vivir esta palabra, como dice el salmista, todo día y noche, día y noche. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos, buen Dios. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú nos enseñas, nos muestras lo que existimos, lo que somos. El conocimiento tuyo, Dios, ha sido revelado en esta palabra y no en otra. El conocimiento tuyo ha sido revelado en esta verdad y no en otra, Dios. Que el enemigo, aunque el enemigo ha querido, quiere y seguirá tratando de confundir, de destruir, de cambiar esta palabra. Pero sabemos, oh Dios, que el cielo y la tierra va a pasar y tu palabra nunca va a pasar. Gracias, Señor, por habernos dado, habernos revelado esta palabra, habernos entregado esta verdad en nuestras vidas, habernos, oh Dios, injertado, habernos, Padre Santo, dado esta palabra en el corazón. Gracias, oh Dios. Ayuda en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y con la ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad, si es que Él no ha venido. Dios les bendiga.